Ok, ahora está grabando. Buenos días. Espero que estén bien, que hayan descansado, ojalá, durante esta última semana. Am, las notas de la prueba deberían estar online. Am, bueno, tienen una semana para hacer ¿cómo se llama? La recorrección. Am, la prueba no era difícil, digamos. Había una parte matemática que era un poco más compleja, pero digamos, era bastante estándar en el sentido de no difícil. Um, los resultados, si bien la media es buena, la distribución es bastante bimodal, ¿no? Hay gente que le ha ido súper bien, entonces hay gente que se sacó casi como 7 o casi 7 6, pero después hay gente que no le ha ido bien. Entonces, ojalá puedan mejorar los que no les ha ido bien. Espero que entiendan los conceptos, sobre todo, que hemos visto, como para poder enfrentar la materia que se viene ahora. Digamos, una nota es una cosa, pero digamos, se puede rectificar con el futuro y ojalá lo que necesitamos para el futuro son los conceptos. Entonces, ojalá lo hayan interiorizado. De todas formas, como les digo, el error de corrección siempre es posible, así que chequen su prueba. Y tienen la típica semana para pedir la corrección en caso de que efectivamente haya un error de corrección. Eh, eso. Um, hoy vamos a empezar un nuevo capítulo que va a ser un capítulo sobre consumo. Um, consumo en realidad ya hemos hablado de muchos conceptos de consumo. Cuando vimos el modelo de consumo en dos periodos, hay algunos conceptos que ya analizamos y que van a ser muy útiles para lo que vamos a ver ahora. Hagamos un repaso. Hablamos de suavizamiento del consumo. Hablamos de aversión al riesgo y hablamos de prudencia. ¿Ok? A todo esto, en la prueba había una pregunta sobre cada uno de esos conceptos. ¿Me recuerdan rápidamente lo que era el suavizamiento del consumo? ¿Y cómo lo hemos medido? ¿Se acuerdan? Era como querer mantener una senda de consumo más o menos estable en el tiempo, que dependía también como de cuánto suavizamiento y como la tasa de interés y todo eso. Sí, sí, sí. Excelente. ¿Y cómo, qué medidas solíamos tener para poder medir? No, ¿qué medida para poder medirlo? Si queremos cuantificar cuánto suavizaba el consumo de la gente, ¿sobre qué medida nos fijábamos? ¿Se acuerdan? Había una elasticidad. Elasticidad de sustitución intertemporal. Excelente. Elasticidad de sustitución intertemporal. Ok. Aversión al riesgo. ¿Cómo lo podíamos definir? ¿Se acuerdan?
en base a qué tanto rechazás, a qué tanto no preferís resultados con incertidumbre. Sí, me parece una buena definición. Gracias, Gabriel. ¿Y te acuerdas cómo lo medíamos? Sí. Em, Analizamos un escenario en el cual podía tener una posible incertidumbre a futuro y lo comparábamos con uno que no. Y Ah, en relación a eso lo perdón, comparábamos déjame con reformular la la... pregunta. Desde la misma manera que usábamos el ejercicio de sustitución intertemporal para medir cuánto suavizaba el consumo de la gente, ¿qué medida consideramos para saber cuánto es averso al riesgo de la gente? La segunda derivada sobre la primera era. Sí, y el nombre no era muy original, se llamaba eh, coeficiente de aversión Coeficiente al de riesgo. presión de riesgo. Sí, coeficiente de aversión al riesgo. Alguna gente los llama coeficientes de Arro-Prat por los autores, pero coeficiente, y es lo que tú dices. Entonces, la primera derivada sobre la segunda, como menos delante, cuando es el absoluto, hay una versión relativa que había que multiplicar por el consumo. Gracias, Gabriel. Efectivamente, coeficiente de aversión al riesgo. Muy bien. Ya. Y por fin la prudencia. ¿Qué era la prudencia? ¿Para qué servía? Es para ver si es que el ahorro depende o no de la volatilidad de ingresos futuros. Exactamente. Entonces, ¿y esto cómo le habíamos llamado este fenómeno que acabas de escribir? El ahorro precautorio. Genial, Leonor. Entonces, efectivamente, la prudencia era una condición necesaria para generar ahorro precautorio. Entonces, implica ahorro precautorio. Efectivamente, como bien dijiste, Leonor, ¿qué es el ahorro precautorio? El hecho de que uno ahorre más frente a mayor riesgo futuro. Genial. Y hay coeficientes de prudencia que creo que no definimos en clase, pero son muy parecidos a los coeficientes de aversión al riesgo, con la diferencia que en lugar de medir la concavidad de la función de utilidad, se basa en la tercera derivada. De manera general, habíamos dicho que para que un agente sea prudente, necesitábamos que la tercera derivada de la función de utilidad sea positiva. Entonces, habíamos dado una intuición matemática. Excelente. Entonces, estos son los tres conceptos que repasamos cuando vimos consumo en dos periodos. Y quería volver a introducirlo porque en este capítulo vamos a fijarnos a veces en alguno de estos. Una teoría muy usada en el caso del consumo es la teoría de la renta permanente. Mis Ds son, bueno, no solo las Ds, ¿no? Pero pido disculpas por la letra, pero la letra es más una manera de enfatizar lo que digo. Entonces, si por lo menos lo digo. Ok, entonces teoría de la renta permanente. Entonces, esto se ve en pregrado por lo general en creo que cualquier carrera de economía o en la mayoría de las carreras de economía. Acá en la católica sí se ve. ¿Se acuerdan que era la teoría de la renta permanente? Y en realidad, la teoría de la renta permanente es una consecuencia de uno de los tres conceptos que les introdujo ahí arriba. No sé si alguien se atreve a recordarnos de qué iba. No estoy seguro, pero podría ser algo como que yo me consumo todo mi ingreso permanente y si que tengo un shock como al ingreso eso lo guardo como, y me voy consumiendo los intereses o algo así. Muy bien. Sí, no sé quién habló. Ca- ¿Carlos puede ser? ¿No? No, ¿quién habló? Bueno, es difícil a veces con el Zoom. A veces se prende una ventana del que hablé, a veces no. Sí, está súper bien. Fui yo, por ejemplo.
Carlos, Carlos, que no sé sí. si dijo eso, que se me cortó el audio. Bien. Profesor, pero yo tenía una duda. En el consumo, en esta hipótesis, el consumo era homogenizado no por el ingreso, sino por las expectativas de ingreso. Sí. En la teoría de la renta permanente dices. Sí, Sí. entonces, hablemos de ella. Entonces, básicamente, la teoría de la renta permanente, primero, es una consecuencia natural del concepto de suavizamiento del consumo. ¿Ok? Entonces, como para entenderla con palabras, no voy a hacer mucha matemática acá, pero con palabras, les dijimos que el suavizamiento del consumo es el hecho de que uno quiera mantener un nivel de consumo constante en el tiempo. ¿Y qué hace para mantenerlo de manera constante? Usa el mercado financiero. Entonces, en periodos en los cuales um, le va mal, la gente se va a endeudar de manera a financiar este consumo. Y cuando le va bien, va a consumir no todo su ingreso, sino que va a ahorrar parte de su ingreso, de manera a pagar esos intereses o ahorrar para financiar consumo futuro. ¿Okay? Entonces se basa un supuesto clave para que funcione esta teoría, es que además de que la gente quiera suavizar el consumo, necesitamos un mercado financiero que funcione bien, ¿no? En particular, en este caso, el mercado financiero es incluso perfecto. Entonces, esta perfección le permite trasladar recursos en el tiempo con mucha facilidad. Lo único que tiene que pagar es la tasa de interés. Entonces, esta teoría, naturalmente, si intentamos mantener un nivel de consumo constante en el tiempo, lo que va a hacer la gente es consumir cada periodo el promedio de sus ingresos. Entonces va a calcular sus ingresos en valor presente, todos sus ingresos que va a recibir durante su vida y cuánto va a consumir. Entonces, dado que quiere suavizar el consumo, bueno, va a consumir en promedio lo que va a ganar. ¿Ya? Si tenemos, invento, 10 periodos y que en promedio va a consumir 10, va a ganar 10, bueno, pues va a consumir 10 cada periodo, así es simple. Entonces, cuando gana más de 10, va a ahorrar y cuando gana menos, se va a endeudar. ¿Sí? Teoría de la renta permanente. ¿Okay? Ahora, no es exactamente el promedio. Efectivamente, tenemos que considerar los ingresos en valor presente y como bien dijeron, también depende un poco de cómo se compara el beta con la tasa de interés. Creo que lo dijo Carlos en algún momento. Pero podemos pensar esta renta permanente como una especie de promedio de los ingresos. ¿Okay? Y como bien dijo Carlos también, esta teoría suele distinguir entre dos tipos de ingresos, lo que llama el ingreso permanente y lo que llama el ingreso transitorio. ¿Okay? Entonces, este ingreso permanente lo voy a llamar I sub P, y el ingreso transitorio, que voy a llamar I tilde, va a ser nada más que la diferencia entre el ingreso que recibe una gente y su ingreso permanente. ¿Okay? Entonces, fíjense que como es una diferencia, puede ser positivo como puede ser negativo. ¿Ya? Y lo que decíamos era que típicamente el consumo se ve determinado por el ingreso permanente y el ahorro por el ingreso transitorio. Y para ser un poco más sutil, como bien lo dijo Leonor, efectivamente esto en realidad depende un poco de las expectativas que uno tiene considerando
la senda de sus ingresos futuros. Un poco como percibe la gente un cambio en el ingreso. Es para decir que si, por ejemplo, una gente ve que su ingreso hoy sube y cree que va a subir, entonces este incremento va a ser para el resto de su vida, en tal caso, frente a este tipo de incremento, el agente va a consumir más. Efectivamente, si considera que el aumento en sus ingresos va a durar para siempre, lo va a ver como un aumento en su ingreso permanente y esto va a impactar su decisión en una subida en su ahorro. Por otro lado, si la gente considera que el ingreso, que el aumento en ingreso que le está llegando es como una suerte corriente, es decir, que va a durar solo para hoy, mañana su ingreso en promedio debería volver a su promedio histórico o lo que anticipaba por lo menos. En tal caso, esto no va a afectar su consumo, sino que va a afectar su ahorro. No afecta el consumo porque no cambia el promedio de ingreso de toda la vida. Al final, este cambio afecta muy poquito su ingreso permanente. Es como un sueldo entre, no sé, un montón de sueldos, miles de sueldos que uno va a recibir en su vida. Y como afecta poco el ingreso permanente, bueno, la gente quiere ahorrar lo que se ganó hoy de manera a poder financiar consumos futuros. Lo va a poner en una cuenta corriente, acumular intereses y financiar consumos futuros. Lo que esto sería un resumen que básicamente es lo que dijo Carlos y lo que dijo Bianca con mis palabras, pero efectivamente es lo que dijeron. Se conoce como la teoría de la renta permanente y tiene este resultado principal que el consumo va a depender del ingreso permanente y el ahorro va a depender del ingreso transitorio. ¿Okay? A todo esto, un señor como Friedman es como el autor que más contribuyó a esta teoría. Modigliani, otro señor, Modigliani. Pues ambos tuvieron el premio Nobel en su tiempo por contribuciones a la teoría del consumo. Ahora, la teoría de la renta permanente ha sido criticada. ¿Okay? Entonces, en la clase de hoy voy a hablar de sus críticas y cómo las hemos resuelto. ¿Okay? Por ejemplo, supongamos que uno gana la lotería, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría de la renta permanente? ¿Qué debemos hacer frente a lo que ganamos en la lotería? Deberíamos ahorrar. Debemos ahorrarlo, efectivamente, porque no ganamos todos los días a la lotería. Bueno, entonces, si creemos que ganamos todos los días, sí, ahí lo consumiríamos, ¿no? Pero si efectivamente ganamos una vez en la lotería, esto lo debemos interpretar como un cambio en ingreso transitorio y no el ingreso permanente, ¿no? ¿Qué hace mucha gente con la lotería? Bueno, a veces se gasta la plata al tiro, ¿no? No todos, pero hay gente que se monta una fiesta, yo qué sé, hace un super asado, regala regalos por todos lados, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, es como el típico ejemplo que uno tiene en mente cuando piensa en la teoría de la renta permanente y quiere buscar un contraejemplo, ¿no? Eso también dependería como del contexto, ¿cierto? Por ejemplo, con el retiro del 10%, ahora que estamos como en crisis, se podría decir, en ese sentido, la gente no va a ahorrar con ese retiro, que es un ingreso transitorio, no va a ahorrar y va a comprar. Sí, está súper bueno lo que dijiste. A ver, el 10% ya una sutileza, ¿no? Entonces uno lo va... ya era ahorro, ¿ya? No es un ingreso, digamos. Es como una transformación de sus recursos, ¿no? Pero efectivamente después, ¿qué haces con...? Digamos, era un recurso ilíquido que de repente se vuelve líquido. Es como la sutileza, exactamente, como bien lo dijiste.
Y entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto? Si lo voy a guardar en otros activos que son más líquidos o si lo voy a consumir, ¿no? Y mucha gente, como bien dijiste, bueno, no sé si, no conozco las cifras porque no las tenemos, ¿no? Tenemos las cifras de ingreso, ay, 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 pero no tenemos las cifras de consumo, ¿no? Pero es natural pensar que algunos han usado el 10%, efectivamente, para poder financiar consumo. Y como bien dijiste, fue Jeffrey, ¿no? Sí, Sí, como bien dijiste, algunos lo consumieron. Ahora, ¿por qué lo consumieron? Porque, quiero decir, es un buen punto. Si tuvieses que aplicar la teoría de la renta permanente, dirías, en realidad, este 10% ya lo tengo, ¿no? Lo anticipo, que de acá a invento 30 años me voy a jubilar y voy a tener esta plata de acá a 30 años. Entonces, en cierta medida, puedo usar esta plata. ¿Qué tengo que hacer? Hoy me endeudo para poder financiar consumo y de acá a 30 años ya pagaré la deuda. ¿Sí? Porque voy a tener esta plata en algún momento. ¿Okay? Esto es como la predicción de la teoría de la renta permanente. Diré que la gente se comporta así. Entonces, si quisiera usar esta plata, siempre la puedo hacer usando el mercado financiero. ¿Ok? Entonces, cuando lo cambias de activo líquido, ilíquido a líquido, uno podría pensar que sobrevive este argumento. Pero ¿por qué falla entonces? ¿Qué pasa en la realidad? ¿Por qué uno no puede pedir, supongamos que te quieres comprar También hay una un shock, casa? ¿Sí? ¿Quién habla? Gabriel, que también hay un shock, ¿no? Por el otro lado, o sea, por un lado tenés un mayor ingreso, pero por otro lado capaz que tenés una caída del ingreso. Pero lo mismo, te podrías endeudar, ¿no? Tienes una caída del ingreso, dices, ok, la puedo financiar, ¿no? De acá a 30 años voy a tener la plata. Los mercados pueden ser imperfectos financieros. Exactamente. Es el hecho de que el mercado sea perfecto es un supuesto que quizá no funciona en todos los casos. Uno no puede ir a ver al banco y decirle, che, dame la plata, yo me compro la casa y de acá a 30 años, no te preocupes, con mi jubilación yo te devuelvo la plata. El banco le dice, no, esto bueno, se me ocurren unas previsiones que no puedo decir en clase, pero este tipo de reacción era el tipo del banco, ¿no? Pues claramente el supuesto de mercado financiero perfecto no siempre funciona, ¿ah? Y muchas de las críticas que vamos a hacer ahora a la teoría de la renta permanente se pueden resolver cambiando este supuesto, ¿ah? Entonces, lo que dijo Jeffrey está bueno porque justamente apunta directamente a, a esto del supuesto de mercados perfectos, ¿no? Quizá le convendría a la gente, quizá tiene la idea de pensar, ya, puedo usar mis ahorros, digamos, mi pensión para enfrentarme a la crisis, simplemente me endeudo hoy, pero no, el mercado financiero no, el banco no te va a dejar. ¿Ok? Así que gracias por el ejemplo, Jeffrey. Se me tendría ocurrido, pero no sé por qué no se me ha ocurrido. Um, ok. Ya, déjenme hablarles de la primera crítica que se hace. Entonces, la clase de hoy va a ser la siguiente. Voy a hacerle críticas. Voy a decir, esto es un problema, esto es un problema, esto es un problema. Se puede resolver con mercados financieros perfectos, ¿ah? Y al final de la clase me voy a dar vuelta a la chaqueta y voy a decir, ¿saben qué? Pero en realidad no. En realidad también se puede hacer con mercados perfectos. ¿Okay? Entonces voy a hacerme no sé si el bipolar o va a ser así. Pero ¿por qué me gustaría hacerlo así? Porque en realidad esto representa un poco parte del debate que ha habido en macro en general en los últimos 30 años, una parte del debate, ¿no? Entonces, hay gente que cree más en las fricciones y gente que cree
más en los mercados perfectos. Bueno, déjame explicarme. No es que la gente crea que los mercados son perfectos, ¿ok? Sino que hay economistas que creen que no son tan imperfectos como parece, ¿ok? Y hay otros economistas que creen que son bastante imperfectos y en realidad no se autorregulan, y en tal caso es importante regular los mercados. Es un debate importante porque tiene implicancia en términos de política. Sabemos que si los mercados son perfectos, se cumple optimalidad según Pareto, no hace falta intervenir, y entonces, bueno, tenemos cierta asignación que sabemos que no podemos mejorar sin perjudicar a otro. Si hay muchas fricciones, esto implica que hay que regular, ¿eh? Entonces tenemos que intervenir. ¿Okay? Entonces, muchas veces el debate gira alrededor de esto, con la preocupación de si tenemos que intervenir como estaba en los mercados o no. ¿Okay? Y entonces esto se refleja en muchos campos de la economía, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y por supuesto la teoría del consumo no se salvó de este debate. ¿Eh? Había macroeconomistas como más keynesianos, que quizá creían que había muchas fricciones, y entonces podíamos explicar el comportamiento de los agentes pensando en fricciones. Y hay gente que quizá, como Friedman, pensó, bueno, quizá hay fricciones, pero no son tan importantes, y entonces el supuesto mercado perfecto, aunque sea irrealista, se aproxima bastante a la realidad. ¿Ok? Ok. Primera crítica. Hay un fenómeno que se conoce como exceso de sensibilidad. Exceso en inglés, excess sensitivity. Sí, esta es una S, hay dos S. ¿Lo vieron en pregrado esto o no? Exceso de sensibilidad. Exceso de sensibilidad es exceso de sensibilidad del consumo frente a cambios anticipados, ¿no? Entonces, podremos resumir esta crítica con la siguiente frase. En los datos, el consumo es demasiado sensible respecto a cambios en ingreso anticipado. Entonces, en los datos, muy sensible frente, quizás puede haber puesto una A, frente a cambios el consumo es muy sensible en el ingreso anticipado. ¿Okay? Déjenme explicarles esto con un gráfico, un grafiquito. Supongamos que acá tenemos la vida de un individuo en el eje de abajo. Lo pongo en inglés age, edad. ¿Okay? Típicamente, la trayectoria del ingreso tiene este tipo de pinta. Es creciente en forma cóncava y puede incluso caer al final de la vida, ¿no? Desde joven invento acá. Empezamos con trabajos abajo de la jerarquía de la empresa, si quieren, y a medida que agarramos experiencia, etcétera, etcétera, podemos tener como mayores ingresos. Y en promedio es lo que pasa. ¿Okay?
si un agente anticipa perfectamente esta trayectoria de ingreso, ¿qué debería hacer el agente con su consumo y su ahorro, según la teoría de la renta permanente? Consumir el promedio. Consumir el promedio, es decir, ¿qué va a ser el precio de subida, Constanza? Ver cómo el valor presente del ingreso y cuántos años va a vivir. Y entonces, como que al principio de subida, que gana poco, ¿qué va a hacer con su ahorro? ¿Se va a endeudar o va a ahorrar? Se va a endeudar. Se va a endeudar, efectivamente. Se va a endeudar de manera de financiar un consumo más alto. Consumo, voy a poner entre paréntesis teoría, ¿no? Ingreso, voy a poner entre paréntesis dato, ¿ok? Ya, efectivamente, como me dijo Constanza acá, voy a consumir más de lo que gano, entonces me voy a endeudar. Y después, cuando gane más, repago la deuda, ¿no? Lo que tendríamos que hacer con el 10%, como dijo Jeffrey. ¿Sí? Ahora, desafortunadamente, en los datos esto no ocurre. En los datos, déjame cambiar de color. En los datos, típicamente, tenemos una cuestión creciente, ¿no? Y puede incluso caer. Lo voy a hacer caer solo para escribir acá, porque no me queda espacio arriba. Consumo, dato. El punto acá es que el consumo sigue bastante la trayectoria del ingreso. ¿Ok? Entonces, digamos, según la curva verde, ven que hay cero correlación entre cambio en el ingreso y cambio en el consumo. ¿Ok? Pero según la curva violeta, esto sí hay una correlación fuerte. Cambios en el ingreso están correlacionados con cambios en el consumo. ¿Ok? Entonces, como para volver a lo que escribí arriba, les puse el consumo es muy sensible a cambios en el ingreso anticipado, en los datos. ¿Ok? Entonces, es decir, la curva violeta está correlacionada con la curva roja, pero la teoría nos decía que que no deberían estar correlacionados, deberían estar con la curva verde. Debe haber cero correlación entre el consumo y el ingreso. ¿Ok? Ahora, entonces, por supuesto, hay que, ¿cómo se dice? Matices hay que ponerle. Hay que ser, hay que reconocer algunas cosas. Primero, todos esos cambios en ingreso no son anticipados. ¿Ok? Entonces, capaz que sabemos que en promedio vamos a ganar más a medida que pasan los años, pero eso no tiene por qué ser cierto. No tenemos una bola de cristal. ¿Okay? Dicho esto, hay estudios que se han hecho con cambios anticipados. Entonces, por ejemplo, acá en Chile no funciona, pero en mi país, los empleados públicos, puede que en Argentina sea así también, no estoy seguro. Gabriel nos confirmará en un rato. Los empleados públicos de mi país saben perfectamente, pueden conocer perfectamente su trayectoria de ingreso a lo largo de su vida. Típicamente no te echan si eres empleado público. Entonces no está basado en tu desempeño laboral. Creo que en Chile el desempeño puede influir. Pero típicamente en Francia tu desempeño no debería implicar que pierdas tu trabajo si no te desempeñaste bien. Y tu escala salarial va a depender un poco de cuántos años llevas en la profesión. Entonces, invento, a los 5 años pasas del puesto 1 al puesto 2 y esto implica un aumento de tanto en el sueldo, etcétera, etcétera.
¿Ok? Hay estudios que han documentado que incluso para esa gente, su consumo está bastante correlacionado con cambios en el ingreso. Entonces, si quieren, puedo volver a hacer el mismo gráfico. Pongo acá experiencia. Sabemos que a los 5 años va a subir el ingreso. Lo que nos dice la teoría de la renta permanente es que el empleado público debería consumir esto. Entonces, al principio se endeuda y después paga la deuda. Y resulta que en los datos no es lo que pasa, sino que la cuestión es creciente. Entonces, esto de acá es consumo dato. ¿Ok? Me habría gustado darles la referencia del estudio, pero la puedo buscar. Está en el libro de Romer, no me acuerdo el nombre del autor. Pero digamos, hay estudios que sí se han fijado en cambios anticipados en el ingreso y parece ser que llevan a la misma conclusión. ¿Okay? Otra precisión que se ha hecho es que muchas veces en el consumo uno incluye... perdón, Sebastián tiene una pregunta antes. Por favor, Sebastián. Sí, profesor, que le quería preguntar si es que en el gráfico que está mostrando ahí, por ejemplo, el consumo no tendría que en algún minuto pasar por arriba de la curva roja, que lo estaba pensando nomás, como sé que es un ejemplo, pero no sé si está bien. Sí, puede ser. Lo hice así como para poder escribir consumo al lado de la Sí, curva violeta. Pero efectivamente, sí, ¿tú dices algo así? sí, algo así, sí. Puede ser. Es Como, sí, heterogéneo como para nosotros. para que consuma todo como para que se consuma todo ese ingreso pensaba, pero era un Sí. ejemplo nomás. Hay un tema, es la jubilación también. Muchas veces tienes que usar parte de este ingreso para financiar lo que no está en mi gráfico, que es tu consumo después de los 60 y tanto. Si tienes la jubilación en mente, quizá debes consumir un poco menos que el promedio de tu ingreso antes de los 65 para poder financiar tu consumo después. Pero sí, un buen punto, efectivamente, Sebastián. Gracias. De nada. Ok, entonces esto se conoce como el... sí, ya me acuerdo que era. La otra cosa es el tema de los hijos. Entonces, muchas veces, en esas medidas de consumo acá, está el consumo del hogar. Y claramente, bueno, yo ahora tengo 2 hijas, parte de mi consumo de mi hogar no es solo el mío, sino que es también el de mis hijas. ¿Ya? Ahora, dicho esto, hay gente que ha corregido las medidas de consumo como para tomar esto en cuenta. ¿Ah? Y parece ser que el comportamiento de consumo creciente sobrevive a esto. ¿Ah? Debo reconocer, mi nivel de consumo es mucho más alto que el que tenía cuando era estudiante. Entonces, cuando era estudiante, cocinaba yo para empezar, ahora suelo salir mucho más, bueno, ahora no, pero hace un par de años atrás solía salir más que hace 15, quiero decir, ¿no? No, tampoco es cierto, pero se entiende, solía comer más afuera que adentro de casa, ¿no? Eso quise decir, ¿no? Pero digamos que incluso el tema de los hijos como que puede explicar parte de la historia, pero no puede explicar todo. ¿Okay? Dicho esto, una manera de poder arreglar este problema de exceso de sensibilidad es justamente la introducción de fricciones financieras. Entonces, alguna gente lo que puede hacer es simplemente decirle al modelo, agregar una restricción, tu ahorro tiene que ser mayor o igual que cierto parámetro, invento. Entonces puede ser algo más sofisticado, puede ser como porcentaje de tu ingreso o cosas así, pero digamos, tiene que ser mayor o igual que cierta cuota. ¿Ya? Y entre paréntesis, B puede ser negativo. Entonces, B can be negativo. De hecho, suele ser negativo. Entonces, por ejemplo, invento,
no me puedo endeudar más que el 20% de mi ingreso permanente. Invento. ¿Ya? El punto es que esta restricción, entonces le introduce una cuota inferior a cuánto puedo ahorrar. ¿Ok? Y en el caso de, déjenme hacerlo para dos periodos, ¿no? Con 2 periodos, típicamente tenemos una restricción presupuestaria y decíamos, bueno, el agente con mercados perfectos consume esta asignación de acá, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que en realidad tenemos una restricción adicional que hace que no podamos tener todo el consumo que queramos. Ah, no, es el primer periodo, ¿cierto? No. Ay, no. No. ¿Cómo puedo quitar esto sin...? No, no puedo, parece. Bueno, va a haber una mancha ahí. Voy a cambiar de color, así de simple. Voy a usar naranja. Okay. No puedo tener más consumo que esta restricción de acá. ¿Okay? Entonces, si quieren, esta restricción de acá corresponde al hecho de que el ahorro del primer periodo tiene que ser mayor o igual que cierta cuota inferior. ¿Okay? Como no me puedo ahorrar, como no puedo ahorrar tanto hoy, así que hay cierto umbral de consumo por encima del cual no puedo pasar. ¿Sí? Y entonces, ¿esto qué va a implicar? Que en este caso de acá, no pueda consumir el punto que me interesaba. ¿Ok? Entonces no puedo consumir este punto de acá. Y voy a tener que consumir otro punto, por ejemplo, esta esquinita de acá. Y mala suerte, esta esquinita me arroja menos utilidad que la otra. ¿Ok? Ahora, no tiene por qué ser el caso. ¿Eh? Puede ser que esta restricción no sea relevante. Entonces puede ser que a veces estoy acá, quiero consumir esto. Esto es C2, C1. Y resulta que esta restricción está por acá, ¿no? Entonces, si está por acá, es inocua. Que esté la restricción o no va a cambiar mi decisión. Voy a consumir esto. ¿Sí? Puedo suavizar el consumo como quiera. Pero a veces, mala suerte, me aprieta demasiado la restricción y en lugar de consumir el punto violeta, voy a tener que consumir el punto verde. ¿Ok? Entonces, es decir que, vuelvo para atrás, acá tenemos que U' de C1 es igual a beta por R U' de C2. Puedo suavizar el consumo como quiera. El gráfico de arriba, mala suerte, U' de C1 es, consumo menos, por lo tanto es mayor que beta por R U' de C2. Entonces no puedo igualar la cuestión y tengo que quedarme pegado en esta esquina verde donde mi utilidad marginal del consumo hoy es mayor que la de mañana. Consumo demasiado poco y no puedo igualar esas utilidades marginales en el tiempo. ¿Okay? Cuando pongo este tipo de restricción, ¿qué pasa si relajo la restricción? ¿Qué pasa si de repente corro esta curva de lado? Por ejemplo, mejora mis ingresos y me puedo endeudar, invento. ¿Qué va a pasar con mi consumo y mi ahorro si de repente quito la restricción? Mi consumo va... De repente me puedo endeudar ¿Aumentar? más. Perdón, ¿alguien habló? Que voy a endeudarme más y voy a aumentar entonces mi consumo. Exactamente. ¿Ya? Y entonces, en esos modelos, cuando voy a subir el ingreso,
de repente voy a estar en esta situación y cuando va a caer mi ingreso, voy a estar en esta situación. ¿Ok? En múltiples periodos, por supuesto. ¿Ok? Entonces, esto me permite tener una correlación positiva entre ingreso y consumo. Entonces, la restricción financiera implica correlación positiva entre consumo y ingreso. Y voy a poner entre paréntesis anticipado, como para... ¿Okay? Es decir que, por ejemplo, consideremos de vuelta, le pongo el tiempo, el empleo público, ¿no? Tac. Esto es la trayectoria de su ingreso. Habíamos dicho, le gustaría comportarse así, ¿no? Pero acá no se puede endeudar. Entonces, ¿qué va a hacer? Como no se puede endeudar, va a tener que consumir menos. Ese invento va a consumir exactamente lo que gana. Y cuando apenas suba su ingreso, va a poder fijar un consumo más alto. ¿Okay? O quizá convence el banco que puede empezar a endeudarse antes, pero durante mucho tiempo no se va a poder endeudar. ¿Okay? Entonces, en el momento en que se relaja su restricción presupuestaria, su restricción de crédito, va a poder subir su consumo, y esto suele ocurrir cuando sube el ingreso. El aumento del ingreso lo lleva más allá, lleva, digamos, la restricción de crédito más allá del punto de tangencia, y entonces puede subir su consumo. ¿Okay? Entonces, esta primera restricción, que se conoce como el exceso de sensibilidad, podemos corregirla con modificando el supuesto de mercados perfectos financieros. ¿Sí? Les hago un par más de críticas. Y estas críticas van a ver, tienen que ver con lo que se llama la propensión marginal a consumir. Ok. ¿Qué es la propensión marginal a consumir? ¿Sería qué porcentaje de un peso extra consumo? Exactamente. ¿Ok? Resulta que muchos modelos que se resolvían hace unos años atrás implicaban una propensión marginal a consumir independiente del ingreso. ¿Okay? Entonces, 3 modelos que se podían resolver a mano. ¿Eh? Entonces, esto vamos a ver que cambió con la época de los computadores. Pero los modelos que podíamos resolver a mano, 3 modelos, entonces, implican una propensión marginal a consumir independiente del ingreso. ¿Ok? Esos 3 modelos, para que sepan, el primero es el modelo sin riesgo. ¿Ok?
Quizás ya lo resolvieron ahí antes, no me acuerdo. Pero bueno, se puede resolver. Cuando no tengo riesgo, suelo tener una función de consumo que es lineal. De hecho, lo vimos nosotros cuando resolvimos el cake eating, ¿se acuerdan? Habíamos hecho el caso sin riesgo y creo que obteníamos una función de consumo que era lineal. Bueno, esto es uno de los tres ejemplos. Segundo ejemplo, riesgo financiero. Y utilidad cara. Entonces, la función de utilidad cara es la que tiene un coeficiente de aversión al riesgo absoluto constante. ¿Ok? Suele ser una especie exponencial, ¿no? No se usa mucho en macro. Les había comentado que nos gusta la CRRA. Entonces, en macro nos gusta esta, ¿no? Que es UDC igual a... Esta tiene un coeficiente de aversión al riesgo relativo constante. Y nos gusta que el relativo sea constante, digamos, porque permite quitar tendencias en macro fácilmente. Entonces, en cierta medida puedo reescalar un poco el riesgo con el desarrollo de la economía y eso está bueno, ¿no? La cara es el coeficiente de aversión al riesgo absoluto que es constante. Entonces, por ejemplo, con este tipo de función de utilidad, un riesgo de $1 invento hace un siglo atrás va a tener mucho más peso, mucho más impacto que hoy día. Entonces, hoy día perder un peso tiene un impacto mucho más limitado que hace un siglo atrás, digamos. ¿Okay? Entonces, nos gusta menos la función de utilidad, pero podíamos resolverla a mano hace 30 años atrás o 40, el caso en que la tasa de interés tenía riesgo. No, dije una estupidez, perdón. Riesgo laboral, quise decir. Ok, perdón. Entonces, con riesgo laboral, pero utilidad cara, podemos resolverlo a mano. Entonces, por ejemplo, me vuelvo empleado, desempleado, tengo este tipo de rotación que hacen que mi ingreso pueda subir y bajar. ¿No? Uno puede resolver este tipo de modelo a mano, pero usando una función de utilidad cara. ¿Ya? Y uno puede obtener la función de utilidad CRRA, pero con riesgo financiero. ¿Ok? Es decir, que no era el salario que era estocástico, sino que la tasa de interés. Entonces, está bueno, tenemos la función de utilidad como más estándar en macro, pero el riesgo es relevante, pero es menos relevante que el riesgo laboral, digamos. ¿Okay? Entonces, para cualquiera de esos tres casos, uno había mostrado, resolviéndolo a mano, que la función de consumo que uno obtenía era lineal. Y entonces, si tenía, por ejemplo, acá el ingreso, y ponía el consumo acá, solía tener una función de consumo lineal. ¿Ok? Es decir, que mi propensión marginal a consumir acá, para la gente más pobre, y mi propensión marginal a consumir acá, para la gente más rico, era la misma. Era la misma. ¿Ok? Ahora, adivinen cómo es en la realidad. ¿Cómo suele ser la función de consumo? ¿Será lineal? ¿Cómo la harían? ¿Cómo la dibujarían? ¿Qué pasó acá? Se cortó. Yo creo que la propensión disminuye a medida que aumenta el ingreso. Exactamente. Buena, Leonor. No sé qué pasó, que se me cortó. Déjenme volver a compartir. Sí, vuelvo.
efectivamente, Leonor, tienes toda la razón. Cuando uno mira datos, el consumo suele tener una pinta más bien... Entonces, acá, teoría, otra vez. Voilà, las tres teorías. Y en los datos solía ser algo cóncavo. Es decir, acá la propensión marginal a consumir es más baja que acá. ¿Ok? Entonces, Bill Gates tiene tanta plata que no sabe qué hacer con el peso extra. Es más, su propensión marginal a consumir quizás es negativa. Ahora crea fundaciones, regala la plata, no sabe hacer con la plata. ¿Ya? Pero el pobre invento, el pobre niño en África, siento caracterizar así, pero ayuda a entender. El pobre niño en África que está muerto de hambre, uno le da un peso que así se lo come, por supuesto, está muerto de hambre. ¿Okay? Entonces, esos dos puntos extremos, consideren casos más intermediarios, sigue siendo válido. Digamos. El rico suele tener una propensión marginal a consumir más baja que el que suele ser más pobre. ¿Okay? Entonces resulta que la teoría, o por lo menos tres casos particulares, fallaban con la propensión marginal a consumir, porque justamente para esos tres casos que uno podía resolver a mano, obteníamos una función de consumo lineal, que sea para el caso sin riesgo, el caso con riesgo laboral y utilidad cara, o el caso con riesgo financiero y utilidad CRRA. El caso que no habíamos podido resolver a mano era el caso, perdón, voy a pedir que hagan más ruido, un segundo. Disculpen, ¿no? El caso que no habíamos podido resolver a mano era el caso de utilidad CRA con riesgo laboral. Esto más adelante lo pudimos resolver con el computador y nos dimos cuenta que no generaba este problema, ¿no? Pero una crítica en la época era justamente que solíamos tener una función de consumo lineal y esto no era muy realista porque implicaba una propensión marginal a consumir constante en el tiempo. El otro problema que teníamos es que la propensión marginal a consumir, propensión marginal a consumir, en los modelos nos daba una propensión marginal a consumir del 5%, más o menos. ¿Ya? Es decir, que esta pendiente que les puse ahí nos daba una pendiente de 0,05, más o menos. ¿Ya? Entonces, cuando uno calibra el modelo considerando una tasa de interés realista, considerando un factor de descuento realista, etcétera, etcétera, solía tener una propensión marginal a consumir de alrededor del 5%. ¿Ya? En los datos, según las personas, la propensión marginal a consumir es, bueno, voy a poner entre el 20 y el 60%. A ver. Es decir, mucho más alta que el 5%. ¿Ok? Entonces, esto sería mi tercera crítica. Las dos últimas se basan en la propensión marginal a consumir. ¿Ya? Una es que primero es constante, no depende del ingreso. Y segundo, es baja en comparación con lo que uno cree en los datos. ¿Ok? Adivinen qué, las fricciones financieras permiten resolver esto. ¿Ok? ¿Por qué permitirían resolver este problema las fricciones financieras? El primero, el hecho de que la propensión marginal a consumir puede ser dependiente del ingreso. ¿Alguien tiene alguna intuición? Andrea, Jeffrey, Esos ya nos dio sistemas la intuición. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Hola?
Gabriel, dale, ibas a decir algo. Por favor. El acceso al sistema financiero en relación a los ingresos suele ser mayor cuanto más ingresos tenemos. Claro, exactamente, ¿no? Y entonces, como estamos restringidos, de repente te doy un peso. Típicamente cuando eres más pobre, eres más restringido, ¿no? ¿Ya? Entonces, si te doy un peso más, considerando que tú, si tuvieses un acceso perfecto a los mercados, lo habrías consumido, entonces, apenas se te relaja la restricción, te lo consumes, ¿no? Entonces, la gente que está acá, el peso adicional se lo consume porque el mercado no los dejaba consumirlo ex ante, ¿no? Mientras que la gente acá, ellos no enfrentan esta restricción, ¿no? Entonces, podemos tener una propensión marginal a consumir que va a caer con el ingreso, ¿no? La gente menos restringida no la afecta la restricción financiera, mientras que la gente restringida sí le afecta la restricción financiera y entonces apenas le damos un ingreso más, va a consumir mayor parte de este ingreso. ¿Okay? Entonces podemos tener una propensión marginal a consumir que depende del ingreso de esta manera. ¿Okay? Y esto va a resolver también la segunda crítica sobre la propensión marginal a consumir. Por el hecho de que esta gente de acá es restringida, va a tener en promedio una propensión marginal a consumir mayor que esta gente de acá. Entonces, invento, si la gente de arriba a la derecha tiene un 5% y se comporta como el modelo de la teoría de la renta permanente, la gente que está abajo acá va a tener mayor que el 5%. Y cuando vamos a calcular el promedio, podemos subir un poco la propensión marginal a consumir con este tipo de fricción. ¿Okay? Entonces, las fricciones financieras nos permiten resolver estas dos últimas críticas que les mencioné. La primera es el hecho de que la propensión marginal a consumir en los datos sí depende del ingreso. Y la segunda es la propensión marginal a consumir en la teoría es mucho más baja en comparación con los datos. ¿Okay? Dicho esto, yo lo voy a dejar acá. La próxima clase vamos a dejar de criticar la teoría de la renta permanente y vamos a ver que en realidad podemos resolver un poco esos tres problemas que les he mencionado hoy, incluso con mercados financieros perfectos. ¿Okay? Y para esto tendremos que mirar el modelo con la función de utilidad CRRA con cualquier tipo de riesgo. Este modelo no lo podíamos resolver a mano hace como 40 años atrás, pero hoy día, bueno, quizá hace 20 años atrás ahora, hoy día, desde hace un par de décadas, lo podemos ir resolver en el computador. Y entonces, lo bueno de esto es que nos dimos cuenta que permitía darnos acceso a teorías del consumo a las cuales no teníamos acceso hace 40 años atrás y que justamente podían resolver las tres críticas que les he mencionado hoy. Entonces, para repasarlas, el exceso de sensibilidad, la función de utilidad de consumo cóncava y la tercera era propensión marginal a consumir demasiado baja en la teoría. ¿Okay? Entonces, con esta teoría alternativa, veremos que podemos arreglar esos tres problemas. ¿Okay? Manteniendo el supuesto de mercados perfectos. ¿Okay? Entonces, hablaré de esto la próxima clase. Y haremos una segunda cosa, que será ver un poco más en los datos lo que ocurre. Entonces, les hablaré de un trabajo de dos autores, Gurancha y Parker, que es un gringo y un francés, que tiene este paper que publicaron hace unos 20 años atrás, que es el primer paper que estimó este tipo de teoría a partir de datos. Entonces veremos un poco, digamos, entraremos más en la realidad y veremos cuál es un poco la ventaja de tener un enfoque un poco más estructural
qué tipo de preguntas podemos responder estimando un modelo estructural que no podríamos responder si no tuviésemos un enfoque con forma reducida. ¿Okay? Entonces esto será para la próxima clase.